Bueno, muy buenos días para todos, complacido de estar aquí. Gracias por la invitación. Buenos días, doctora Blanca Elvira, Marisol, otros miembros de la mesa. No sabía que este era el primer foro, creí que había ya un recorrido grande. Estuve repasando algunos de los datos y ya entiendo que este es una industria en consolidación. Hay ya más de 2.000 importadores y fabricantes, hay casi 12.000 dispositivos con registro sanitario. Había un aumento importante de los ingresos en los últimos años, una industria que ha crecido de manera concomitante con la expansión de nuestro sistema de salud y que hoy enfrenta, como está ocurriendo en otros lugares del mundo, una coyuntura interesante que tiene que ver, entre otras cosas, con los cambios normativos. La semana pasada, por casualidad, estuve repasando también porque hay, dijéramos, lecciones que podemos aprender lo que está ocurriendo en los Estados Unidos con la gran polémica sobre su reforma de salud. Y me encontré que por lo menos en esta última etapa de la discusión el tema de los dispositivos médicos figuraba de manera preeminente en la discusión, en particular un impuesto a los dispositivos médicos que tenía enfrentados a buena parte del Congreso con el presidente Obama. En Europa también hay discusiones importantes, entre otras cosas sobre los temas de tecnovigilancia y sobre cambios importantes, dijéramos, normativos. Y en Colombia voy a tratar de hacer un resumen, estamos también en un momento de cambios, o por lo menos de discusión de cambios de nuestro sistema de salud en cosas que atañen directa e indirectamente a esta industria creciente. No quiero hacer, dijéramos, una gran presentación exhaustiva de la reforma a la salud, pero quisiera organizar mi presentación de la siguiente manera. Primero, yo creo que una especie de mirada de contexto. La gran mayoría de ustedes la conocen bien, pero yo creo que hay algunos puntos específicos dentro del contexto que yo quisiera señalar y enfatizar, que yo creo que son importantes para esta industria. Y del contexto derivar, dijéramos, algunos de los puntos importantes, creo yo, relevantes para ustedes de la reforma, donde también me parece algunas aclaraciones que hacer. Siempre que se discute una reforma a la salud o cualquier sector sensible para la opinión, hay desinformación, hay versiones encontradas, hay cosas que se dicen que no siempre contienen toda la verdad. Empecemos con el contexto entonces, para ir aproximándonos a los puntos esenciales de la reforma. Muchas de las cosas ustedes las conocen, pero yo creo que vale la pena revisitarlas con algún orden y con una secuencia lógica. Si uno repasa lo ocurrido en Colombia en los últimos 20 años, desde la Ley 100 del año 93, aprobada en diciembre de ese año, hace 20 años, y hace una mirada muy panorámica, desde encima se va a encontrar, dijéramos, algunos logros innegables que muchas veces se desconocen en el debate público en Colombia. Los logros se han resumido muchas veces en una especie de cubo, se llama, tres variables. El aumento importante de la cobertura, que hoy supera el 95%, casi cobertura universal, cobertura de aseguramiento, cabe reiterar. El aumento importante ya no de la cobertura, sino del paquete, ya no del margen extensivo, sino intensivo. Si uno compara, dijéramos, ese paquete o la canasta de bienes y servicios y tecnologías en salud que se ofrece en Colombia, en nuestro POS, con lo que se ofrece en otros países de la región, se da cuenta que es más amplio. Uno de los más generosos, podríamos así decirlo. Y está la otra y la tercera dimensión importante, yo creo que es fundamental que todos la tengamos en cuenta, es el tema de protección financiera. La característica peculiar de nuestro sistema de salud no es que el gasto total sea muy alto con respecto al Producto Interno Bruto, es apenas el 6,5%, digo apenas porque es inferior al promedio de la región. La característica más peculiar o más llamativa de nuestro sistema de salud es que el gasto de bolsillo de los hogares representa apenas el 20% del total del gasto en salud. El promedio de América Latina supera el 50%, según la última cifra de la CEPAL es el 51%, y en eso también coincide la Organización Panamericana de la Salud. Y esa cifra que parece una estadística más para seguir repasando, yo creo que es una cifra que ustedes tienen que tener en cuenta, porque como industria, lo primero que eso implica es que ustedes van a tener, dijéramos, un comprador de servicios que no va a estar, dijéramos, inmerso en un mercado individual, sino que el Estado de manera indirecta o indirecta va a ser el principal comprador. Eso ocurre con los medicamentos y ocurre con los dispositivos, en buena medida, no en toda, pero en buena medida. O sea, ese es un dato, una variable importante a tener en cuenta cada que se analizan los sistemas de salud.
Ese es el contexto de la última década. Pero uno podría repasar los últimos 5 o 6 años, donde hay otras cosas que decir, y yo creo que también es importante tener el contexto y tenerlo claro. Y yo diría que pasaron 3 cosas, si uno quiere ya contar la historia más detallada del año 2007, 2008 hacia adelante, no es mucho tiempo y pasaron muchas cosas. Primero, ese movimiento hacia la cobertura universal, en particular del régimen subsidiado, se dio de manera acelerada y no siempre completamente planificada. Aquí ingresaron 12 millones de personas al régimen subsidiado del año 2007 al año 2008-2009. Ingresaron muchas veces con una promesa de esfuerzo propio de financiamiento territorial que no siempre se cumplió. Y ahí se comenzaron a acumular unas deudas en nuestro sistema, deudas en este caso de las entidades territoriales, con las EPS del régimen subsidiado, pero que se tradujeron o que se hicieron visibles también a lo largo de la cadena. Fueron después deudas con los prestadores y deudas con muchos proveedores, y ustedes pueden estar allí incluidos. Al mismo tiempo, y eso ustedes lo conocen bien, se dio un aumento importante de los recobros al FOSIGA, coincidiendo después de la ley 1122 del año 2007 y la sentencia T-760 del año 2008, se multiplican por 10 esos recobros, y ahí se dio, dijéramos, un aumento desordenado de lo que el sistema tuvo que pagar. En retrospectiva es evidente lo que pasó, hubo incentivos perversos, todo el mundo se puso de acuerdo, las instituciones prestadoras, los laboratorios, ustedes también, cabe decirlo, como industria, los médicos, los pacientes, todo el mundo de acuerdo para cobrarle al sistema en un seguro de reembolso que se superpuso, dijéramos, a nuestro modelo de aseguramiento, vuelvo y repito, de manera desordenada. Y los recobros que llegaron a ser 200.000 millones en el año 2007 fueron ya superiores a los 2 billones de pesos en el año 2010, y eso generó también problemas porque se comenzaron a acumular deudas, en este caso deudas del FOSIGA, con las EPS, en este caso del contributivo, y esas deudas se tradujeron también aguas abajo en la cadena. 3 años más tarde de este aumento de los recobros, o 2 años más tarde apenas, igualamos los planes de beneficios de los regímenes subsidiado y contributivo sin una igualación concomitante de las unidades de pago por capitación, lo que aumentó las deudas también e hizo que algunas de las EPS del subsidiado salieran corriendo por la misma insuficiencia que se había generado en el sector. Las 3 cosas superpuestas yo creo que explican un problema que yo he definido en otros escenarios como una quiebra sectorial, si se quiere. Y una quiebra sectorial en este sentido estricto, tenemos unas deudas muy grandes, billonarias, de 5 billones de pesos en el mejor de los casos, que no van a poder ser cubiertas con el flujo corriente de los recursos del sistema. Yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta, porque muchas veces vivimos con esa ilusión en el sistema de salud, que los recursos, los 26 billones de pesos del sistema iban a ser suficientes para hacer las 2 cosas al mismo tiempo, pagar las obligaciones históricas y pagar por los servicios corrientes de más de 40 millones de colombianos. Y quiebra sectorial en otro sentido, si ustedes miran por ejemplo el patrimonio conjunto de la CPS hoy en Colombia, los últimos cálculos de la Superintendencia de Salud nos llevan a pensar que es negativo. Entonces están los avances innegables del sistema desde la perspectiva panorámica, recuerden el cubo, y está la crisis. Una crisis originada como todas las crisis, yo podría decir como todas las crisis financieras, pecados del Estado por omisión y por excesos y oportunismo privado, que se deriva de esas 2 acciones del Estado. Uno podría hacer este mismo diagnóstico general a la crisis hipotecaria de los Estados Unidos. Siempre coinciden las 3 cosas. El Estado peca por acción y por omisión, hay un oportunismo privado que se nutre de esas fallas estatales. Hay un tercer elemento, dijéramos, del contexto que vale la pena tener en cuenta y que de alguna manera explica algunos de los esfuerzos de reforma y que tiene que ver con una realidad que uno podría denominar sociológica, y es una pérdida de legitimidad de nuestro sistema de salud ante los ojos de la gente. Yo creo que eso también lo tenemos que tener en cuenta todos, así lo señalan las encuestas. En las encuestas hay a veces una paradoja, cuando se señalan los principales problemas del Estado, cuando se señalan los principales asuntos que preocupan a la gente, la salud sale muy alta. Generalmente se dice que el 80% de los colombianos están insatisfechos, pero cuando uno hace una pregunta más específica
sobre el último contacto de un colombiano del promedio con el sistema de salud y le dice cómo le fue, casi 2/3 partes dicen que tuvo una experiencia entre buena y muy buena. Pero en general hay una falta de legitimidad de nuestro sistema de salud. Es en ese contexto, en el contexto de unos logros innegables mirados desde una perspectiva de mediano plazo, de una crisis también innegable de los últimos 5 o 6 años, que ya se arrastra, ya se convierte permanente, y esta falta de legitimidad cuando comenzamos en ese contexto a pensar una reforma. Cuando llego al ministerio hay 7 proyectos de reforma estatutaria y ordinaria, dijéramos, caminando, y nos dimos cuenta desde muy temprano que el gobierno necesitaba tener cierto liderazgo programático en un esfuerzo que de otra manera iba a ser muy desordenado. Y planteamos desde entonces la necesidad de pronto de tener una reforma que tuviera 2 ejes, una reforma estatutaria que nos permitiera plantearle al país la necesidad de una expansión gradual del sistema de salud, que nos permitiera, si se quiere, y me perdonarán la terminología tal vez demasiado académica, establecer un contrato social claro, que el país supiera qué es lo que quiere gastar en salud y cuáles son los recursos para financiarlo, y que permitiera también plantear un debate cándido de frente a los colombianos sobre las causas de la crisis. Porque si uno quiere resolver una crisis siempre va a necesitar una narrativa, y las narrativas de la crisis, si no son caricaturas, si no son fábulas hechas de afán, siempre nos van a llevar a que hay muchos culpables, no uno solo. Para poder, y es la única manera de salir de una crisis, con el aporte de todos. Promovimos entonces una ley estatutaria que tuvo, dijéramos, un origen complejo, porque habíamos hecho una, después la comunidad médica presenta otra, después las 2 se juntan, pero quiero, ustedes como dijéramos, una industria creciente, donde estos temas de la definición de la responsabilidad en Estado, en el tema de la salud, es importante volver a decir 2 cosas sobre esa ley estatutaria, porque vamos a ver que se junta de manera importante con la ley ordinaria, y ya explicaré ese punto en un minuto. Lo más importante de la ley estatutaria es definir de manera como tiene que ser colectiva y legítima el contenido del derecho fundamental a la salud. Y eso no es fácil. No es fácil porque significa acotar, si se quiere, la responsabilidad del Estado en un tema muy sensible ante la gente. En Estados Unidos están teniendo exactamente el mismo debate. Ustedes ven que cuando se ha hablado de límites, ahí mismo lo que se dice, bueno, usted va a generar un comité de la muerta de burócratas que va a decidir quién vive y quién no. No es fácil hacerlo, y por eso tiene que hacerse de manera colectiva y legítima. ¿Qué fue lo que hicimos? Y lo digo porque esto es importante para entender después algunos de los puntos que toca la ley ordinaria. Definir algunos criterios explícitos. Decir, por ejemplo, que no debe estar dentro del derecho fundamental a la salud, o no deben estar aquellas tecnologías sobre las que no exista ninguna evidencia sobre su seguridad, eficacia o efectividad, simplemente lo que no funcione. Y así quedó plasmado, dijéramos, en el debate, y así está siendo examinado en este momento por la Corte Constitucional. También, dijéramos, hay otra serie de criterios explícitos de exclusión. Por ejemplo, se dice que aquellas tecnologías, doctora Blanca Elvira, que no tengan registro sanitario, no deben hacer parte del derecho fundamental a la salud. Cosa que hoy en día no existe. Hoy en día nosotros tenemos tutelas diariamente de tecnologías o de dispositivos sobre los que no existe registro sanitario, y no nos digamos mentiras, sobre los que no existe ninguna evidencia técnica sobre su eficacia y efectividad. Colombia está pagando 35.000 millones de pesos anuales en equinoterapias y terapias conductales, no las que funcionan, las que no funcionan. Después dijimos en la ley ordinaria que tenemos que tener una manera ordenada de planear, dijéramos, esa expansión gradual de los beneficios. Porque no digamos mentiras, vuelvo al tema de contextos. Aquí tuvimos una expansión desordenada, muchas veces caótica,
de la cobertura o el tamaño del paquete en el tema de los recobros. Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando? Dos mecanismos en la ley ordinaria. Uno se llama mecanismo de exclusión, que lo que busca es coger esos criterios y aterrizarlos a decisiones específicas. Si se los pongo, dijéramos, en un tema que les puede preocupar a ustedes. Mañana hay un nuevo dispositivo, digamos, una nueva gran máquina de protones para hacer radioterapia. Y quieren poner aquí una clínica especializada, oncológica, una IPS, para usar esa tecnología. Y tenemos nosotros entonces que tomar una decisión como sistema si eso cabe o no, si se va a pagar con los recursos públicos de la salud. Entonces lo que dice primero es que vamos a tener un primer mecanismo que se llama mecanismo de exclusión, donde vamos a tener al INVIMA, al Instituto de Evaluación de Tecnologías, a las sociedades científicas, a las asociaciones de pacientes sentadas examinando la evidencia, de manera colectiva y legítima para entre todos hacer una construcción, insisto en la palabrita, legítima del sí o del no. Miren que en ese primer mecanismo de exclusión no hay asuntos de costo-efectividad, simplemente decimos si funciona, si hay evidencia científica sobre eficacia o efectividad, va a ser parte entonces del contenido del derecho, el núcleo esencial del derecho fundamental a la salud. Ya hace parte de ese contenido del derecho. Y pensamos en un periodo de 3 años revisitar todos los recobros e incorporar la gran mayoría al plan de beneficios. Pero viene una pregunta sobre lo que va a ocurrir hacia adelante, 3, 4 años adelante, y cómo el país va a lidiar de manera ordenada con la presión tecnológica, cosa que tienen que hacer todos los sistemas del mundo. Yo no me voy a meter en una polémica difícil, pero hoy en día, dijéramos, el gran debate, en mi opinión, en la salud, más allá de los temas de propiedad intelectual, que también son interesantes, es el tema de esta paradoja de la tecnología, de cómo muchas veces la tecnología, cosas que cuestan 10, 15, 20, 30 veces más, no se traducen en mejores resultados de salud de la población, y en muchos casos, yo no voy a decir en el tema de dispositivo porque no tengo mucha evidencia a la mano, pero en el tema de medicamentos es obvio que en muchos casos hay un divorcio entre valor y precio. Hay nuevas medicinas que cuestan 20, 25, 30 veces más y uno las compara con las viejas y hacen menos. Entonces cualquier sociedad, cualquier sistema de salud tiene que lidiar de manera ordenada con la presión tecnológica. Entonces recuerden, tuvimos un mecanismo, ya lo incorporamos al derecho fundamental, mecanismo de exclusión, y plantea la reforma otro mecanismo que ha sido sujeto de una polémica importante. Tuvimos un debate en el Congreso la semana pasada, lo llamamos mecanismo de priorización, donde volvemos a invitar a los mismos. Está el Instituto de Evaluación de Tecnologías, están las sociedades científicas, piensen en nuestro nuevo equipo de radioterapia o como sea, están los pacientes, y se presenta la evidencia, y en ese mecanismo de priorización sí viene el tema más difícil en todo sistema de salud, y es involucrar aspectos de costo-efectividad. Y ahí entonces va a surgir la idea de que esta nueva máquina o equipo de radioterapia hace lo mismo que las tradicionales, pero cuesta 10 veces más. ¿Debemos incorporarlo o no? No es una pregunta fácil. Lo que estamos diciendo es que no va a quedar priorizada de pronto. Y como no va a quedar priorizada, no va a ser parte del nuevo plan de beneficios que llamamos Mi Plan, pero como sí está dentro del contenido del derecho, algún médico tratante mañana podrá decir, bueno, vía tutela, alguien puede acceder a esa tecnología. Y ahí es donde tenemos, dijéramos, como tenemos un mecanismo de exclusión y otro de priorización, una de las grandes dificultades de lidiar con un sistema de salud con una excesiva judicialización como el colombiano. Que nosotros queremos rápidamente acabar con el no post y este crecimiento desordenado de los recobros, pero siempre que uno pueda tener tecnologías que están incluidas en el derecho pero excluidas de la priorización inmediata del plan de beneficios, y va a tener, dijéramos, jueces que van a decir Estado tiene que pagar por esta tecnología, vamos a tener ese tema intermedio. Y ahí es donde necesitamos que estas normas trasciendan un poco, dijéramos, el papel, y que de alguna manera sean incorporadas por toda la comunidad para que
la expansión gradual del plan de beneficios, como tiene que ser. Recuerden que ya incorporamos casi todo lo que está en el NOPOS, estamos pensando 3 o 4 años adelante para que no nos vuelva a pasar lo que nos pasó. En Colombia, ya lo dije, con un sistema en el cual el gasto de bolsillo es muy bajo. La chequera de lo que nosotros llamamos salud mía o lo que se llama el FOSIGA está en el escritorio de cada especialista. Y eso es complejo. Y eso requiere de alguna manera ciertos mecanismos de autorregulación que también promovimos en la ley estatutaria. Ese mismo capítulo del plan de beneficios, y recuerden entonces que la ley estatutaria define por unos criterios de exclusión el contenido del derecho. La ley ordinaria plantea 2 mecanismos, algunos para excluir del derecho tecnologías que no funcionan y otros para priorizar las tecnologías que no son suficientemente costo efectivas, donde nos queda algo en el limbo. Vienen algunas medidas importantes y ahí volvemos a hablar de un tema que ha dominado algunos aspectos de la discusión en Colombia, es el tema de regulación de precios. Veo que hay un tema para esta industria que dijéramos que es fundamental, y es el tema de hacer una diferenciación entre la regulación de medicamentos y la regulación de dispositivos. Ahí se habla de regulación en general. Nosotros entendemos que los parámetros deben ser diferentes, pero hay, dijéramos, 2 cosas que hace la reforma. Primero, dice, esa comisión de precios de medicamentos y dispositivos ahora va a estar en el Ministerio de Salud. Y segundo, plantea, dijéramos, la regulación de precios como una especie de política de Estado, o sea, está en la reforma y tiene que trascender entonces las voluntades, la autonomía de un gobierno particular o específico. Ha habido cierto ruido después de unas declaraciones del viceministro Norman Julio Muñoz en un foro, no me acuerdo cuál fue, Marisol, donde dijo, vamos a regular, fue Landy, ¿en dónde? En la Sala de Juntas, o sea, dijo, vamos a regular los dispositivos. ¿Yo qué les puedo decir sobre lo siguiente? Yo soy economista y la economía de alguna manera es una conversación larga sobre tanto las fallas de mercado como las fallas de Estado. Y la regulación debe estar allí donde hay fallas de mercado. Uno tiene que regular donde no hay competencia. Y uno tiene que ser, dijéramos, como gobierno o como Estado, más que consciente, si se quiere, escéptico sobre las dificultades de la regulación. Sin embargo, en el tema de medicamentos era obvio que existen unas fallas de mercado y que la regulación, más allá, dijéramos, de cualquier discusión política de corto plazo, era una política consistente o coherente con el bienestar general y con la sostenibilidad de nuestro sistema. En el tema de los dispositivos, nosotros no vamos a hacer nada apresuradamente. Tenemos que agotar algunos pasos primero, como el de estandarización y codificación. Me referiré a eso en un minuto. Tenemos una dificultad incluso mayor que en el que en el tema de los medicamentos, porque el tema de los medicamentos es una de las preguntas que surge todos los días cuando uno quiere definir los mercados relevantes, que son los que se definen la regulación, es el tema de sustitución terapéutica. Ese tema en los dispositivos es mucho más complejo. Pero recuerden, y vuelvo sobre el primer tema, dijéramos, del gasto de bolsillo tan bajo. Aquí tenemos una realidad también económica, y es que el Estado es el que está pagando, o todos nosotros, no vía gasto de bolsillo, sino vía contribuciones e impuestos generales, quienes estamos pagando por muchos de las tecnologías de salud, y eso nos obliga, dijéramos, a tener una preocupación, dijéramos, con este tema. Entonces yo diría, no vamos a tomar una decisión este año, no nos vamos a apresurar, vamos a tratar de hacer las cosas bien hechas como se hizo en el tema de medicamentos, no vamos a trasplantar toda la metodología de medicamentos al tema de dispositivos, pero sí vamos a seguir mirando el tema con ojo avisor, sobre todo evitando las fallas de mercado y sobre todo los excesos, que algunos de ustedes lo saben bien, también se presentaron en este caso. Entonces dijéramos, yo lo único que hago, tal vez de manera un poco descarada, es un llamado que confíen en nuestro buen juicio, nuestra sensatez, y que vamos a tener, dijéramos, un método claro y transparente para tomar algunas decisiones que no van a ser ni prematuras ni inmediatas. Quiero hacer otra mención sobre
un último aspecto de la reforma que también ha generado una discusión importante en el país y tiene que ver con este nuevo fondo Salud Mía, que algunos dicen que es un gran monstruo, otros lo pintan como una especie de super Caprecón, un regreso al seguro social. Yo creo que lo tenemos que entender como lo siguiente, como una tesorería centralizada con un énfasis grande en los temas de información para, entre otras cosas, disminuir los costos de transacción y tener información oportuna, cosa que hoy no tenemos, dijéramos, en nuestro sistema de salud. Uno podría plantear, dijéramos, una reforma para crear algo, una gran EPS pública, como existe en un país que es presentado muchas veces como casi que el epítome del modelo neoliberal. FONASA en Chile es una gran EPS pública, no es otra cosa que eso, que tiene hoy en día el 80% de los afiliados. Pero en Colombia las capacidades del Estado, después de 20 años, no están siempre en lo público. Y mal haríamos nosotros, dijéramos, en estatizar completamente la articulación o la gestión del paciente o el aseguramiento. Eso no es lo que queremos hacer. Pero sí queremos enmendar con este Fondo Salud Mía algunos errores históricos. Problemas, por ejemplo, que se presentan con la afiliación. Cuando se liquidó la EPS Colpatria aquí en la ciudad de Bogotá y tenía afortunadamente apenas 15.000 personas, estos señores tuvieron que ir casi mendigando con su historia clínica EPS tras EPS, tocando puertas para que los dejaran entrar. Porque la selección de riesgos, dijéramos, en un sistema de aseguramiento es la variable que domina todas las relaciones entre los aseguradores y los afiliados y los usuarios. Ahí nos dimos cuenta que para que exista competencia estructurada para volver a algunas de las premisas originales de la Ley 100, tiene que haber algún control centralizado de la afiliación, que uno pueda entrar a un portal y me diga yo me quiero pasar de una EPS a otra y voy a poder hacerlo de manera expedita, eso es lo que queremos hacer. Retomar algunas funciones de control del recaudo, porque desde el comienzo, y esto fue parte de las discusiones, yo estuve en algunas de ellas en la década de los 90, las EPS no tienen ningún incentivo para controlar la ilusión. Entonces requiere cierto control del recaudo. Pero más que eso quisiera, dijéramos, enfatizar esta función de tesorería centralizada del sistema y sobre todo las funciones de información. Porque eso nos va a llevar, dijéramos, de manera rápida a algo que no pudo hacerse de forma espontánea por nuestro sistema de salud. Si ustedes cogen a dos agentes privados excelentes, que transan todos los días. Un EPS, por decir cualquier cosa, EPS Sura y un hospital grande en Medellín, para no meterme en problemas. El hospital Pablo Tobón Uribe o cualquiera de ellos. No tienen un sistema de comunicación y de facturación electrónica, viven tirándose papeles de un lado para otro y no tienen una conversación fluida, se quejan de lado y lado de los costos de transacción y espontáneamente no han aprendido a conversar, a hacer un esfuerzo simultáneo por disminuir los costos de transacción y por tener algunas relaciones comerciales más o menos pacíficas. Y entonces en este sector, entre otras cosas, existe una gran pugnacidad, sobre todo entre los pagadores y los prestadores. Dado eso, tendría, dijéramos, sentido, creemos nosotros, decir, lo primero que vamos a hacer es estandarizar las facturas. Lo segundo, vamos a tener una codificación que el país necesita de medicamentos, de dispositivos, de procedimientos. Lo tercero, vamos a quedar centralizadamente, ya que no pudo hacerse de manera, vuelvo y repito, espontánea por los agentes privados, una especie de malla de validación donde va a estar Salud Mía. Esa tesorería centralizada, donde hay una cuenta para cada gestor de servicios de salud y usted se da el servicio y simplemente allí se hace la validación. Después para la auditoría no administrativa, sino médica, sí jugaría un papel importante el gestor de servicios de salud. Pero al pasar por Salud Mía, esa factura, yo ya tengo información sobre en qué se está gastando la plata del sistema, información que no tenemos hoy con la oportunidad ni la fiabilidad necesaria. Tenemos información sobre, o tendríamos información sobre las cuentas y las deudas del sistema. Hoy en día le preguntamos a las EPS y nos dicen, yo debo 4 o 5 billones de pesos, los prestadores dicen nos deben 14. Esa problemática y el hecho que ya vimos, vuelvo y repito, que este sistema de salud colombiano es un sistema que se financia con recursos públicos, pero
que confía, dijéramos, en su cadena toda en agentes privados, es lo que eso nos ha llevado a proponer, dijéramos, una centralización de la tesorería, que no es una gran EPS pública. Cuando propusimos la idea ya en marzo de este año, generó algo importante en el país. Nos han llegado todo tipo de propuestas y nos llegan, dijéramos, todos los días de cómo mejorar esta transaccionalidad y de cómo hacer esto bien. Allí hay seguramente unos retos informáticos que no son fáciles. Yo los digo todos los días a mis compañeros en el ministerio que las utopías informáticas siempre me han dado miedo, pero hay un periodo de transición, hay seguramente la necesidad de hacer este tema gradualmente. Y si uno mira esto en el conjunto de la reforma, cuando de otro lado tenemos problemas de legitimidad o acusaciones permanentes de desviación de recursos, yo creo que podría este hecho también ayudarnos a tener más legitimidad en nuestro sistema de salud. Dije que no iba a hacer una presentación exhaustiva, me estoy un poco alargando, pero quisiera, con ánimo, como fui profesor toda la vida, decir lo siguiente. Allí hay, dijéramos, un esfuerzo por tener una ampliación gradual, legítima, con instrumentos colectivos, no de toma de decisiones, pero sí de participación de todos. La legitimidad nace de tener en cuenta las opiniones de todos, no de las decisiones de todos, que son imposibles, pero sí de la deliberación de todos. Allí la forma como la ley estatutaria y la ley ordinaria han planeado eso, yo creo que es una mejoría con respecto a lo que tenemos hoy en día en el país, donde no existen instituciones para hacer esto de manera gradual, colectiva y legítima. En el tema de la regulación de precios vuelvo a transmitir el mensaje de tranquilidad. Y en el tema de salud mía reitero que no estamos tratando de crear burocracia estatal por crear burocracia estatal, ni se trata de, dijéramos, de un movimiento estatizante porque sí, sino lo que tenemos es un diagnóstico de algunos de los problemas que se presentan en un sistema de aseguramiento como el nuestro, y que vuelvo y repito, no fueron resueltos después de 20 años por una comunicación espontánea entre los agentes privados, y hoy en día cuando uno habla con algunos de los agentes individualmente dicen, bueno, de pronto es la manera de ponernos de acuerdo. Esperamos que todo esto consolide 3 objetivos primordiales. Primero, la consolidación de los logros sociales. Yo tenía un amigo y profesor, Ulpiano Ayala, que en paz descanse, analista de la realidad social del país, murió en el año 2002 y me decía entonces, y yo creo que puede tener la opinión puede seguir siendo cierta, decía, si él miraba en la última generación donde estaban los grandes logros sociales del país, estaban en la salud. Eso fue en el año 2002, los logros siguieron creciendo, pero hoy en día tenemos que consolidarlos y por eso en el contexto mencioné el tema de la crisis. Ese es un punto fundamental. Segundo, tenemos que generar condiciones de sostenibilidad que estaban amenazadas por el tema de la crisis, entre otras cosas. Eso tiene que ser, dijéramos, un gran objetivo. No describí aquí, pero está en la reforma un conjunto de medidas para lidiar con esa crisis financiera y aislar ese pasado, consolidar los logros sociales, garantizar la sostenibilidad y lograr legitimidad ante los colombianos, porque si las instituciones democráticas en un tema tan complejo, en esa parte fundamental, núcleo del Estado moderno, que es la seguridad social en general y la salud en particular, no tenemos legitimidad, vamos a seguir en lo mismo, de cambio en cambio, con una idea permanente de la crisis. Eso es lo que queremos, dejar atrás, tener unas reglas de juego donde todo el mundo diga, yo le apuesto a estas reglas de juego aunque no las comparto plenamente, y entre todos, vuelvo y repito, tener un sistema mejor que consolide y aumente los logros sociales con esa dimensión de calidad que estaba ausente, consolidarla, sostenible y legítimo ante los ojos de los colombianos. Gracias a todos.